comenzar con la clase de repaso, en este caso con resonancia de abdomen, donde vamos a hablar algo de secuencias, donde vamos a hablar con respecto a anatomía de abdomen, pero utilizando imágenes de resonancia y de tomografía. Ahí tenemos una imagen sagital de lo que sería un abdomen, donde vamos a tener que lo que está pintado de verde es el peritoneo parietal en la parte anterior, o sea, peritoneo parietal anterior y peritoneo parietal posterior. El peritoneo parietal posterior, cuando llega a la altura del techo hepático, se repliega, dando origen al peritoneo visceral. El peritoneo visceral, de acuerdo a cómo haga la represión, va a dar, y lo que esté adosando, va a dar el nombre de epiplón menor o aumento mayor y meso. En este caso, estamos viendo la represión del peritoneo parietal, convirtiéndose en peritoneo visceral, en forma vertical, adosando estructuras viscerales entre sí, que van a estar adosadas a la curvatura menor y a la curvatura mayor del estómago. Eso es lo que sería el epiplón menor o epiplón mayor. Adosa estructuras entre sí y cae en forma delantal hacia anterior. Luego sigue el trayecto del peritoneo parietal hacia posterior, ¿sí? Y donde vamos a tener en la parte medial, ¿sí? En la parte medial y posterior del abdomen, nuevamente se represiona el peritoneo, dando origen al meso en forma de abanico. Esa es la diferencia entre el aumento y el meso. Que el meso, aparte, adosa estructuras, vísceras, a la pared posterior del abdomen. En cambio, el aumento adosa estructuras entre sí, a la curvatura menor y mayor del estómago. Sigue su trayecto y en la parte, lo que sería el techo de la pelvis, también va a continuarse con el peritoneo parietal, que va a formar el techo de la pelvis. Con respecto al hígado, nosotros tenemos que está formado por 4 lóbulos: lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo, lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. Tapizado por la cápsula de Grisson. Es una membrana que tapiza el hígado. Por el hilio hepático va a egresar solamente el conducto biliar, nada más. Lo que ingresa por el hilio hepático son dos estructuras vasculares: arteria hepática y vena porta. Ahí tenemos una imagen de lo que sería la parte inferior del hígado, la parte visceral, donde tenemos el lóbulo hepático izquierdo, la punta del hígado, el lóbulo hepático izquierdo, dividido por el ligamento falciforme con respecto al lóbulo hepático derecho. Significa que el lóbulo hepático derecho e izquierdo está dividido por el ligamento falciforme. El ligamento falciforme, cuando llega a la parte superior del hígado, se repliega nuevamente, dando origen al ligamento triangular izquierdo y derecho. Y por último, cae en forma delantal hacia atrás, esa represión de los ligamentos triangulares, dando origen al ligamento coronario. Todo eso es medio de contención del hígado, junto con las venas suprahepáticas. Acá tenemos el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel, que va a pasar entre medio de esta estructura, la vena cava inferior y la vena porta. Entre medio de la porta y de la cava pasa el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Después vamos a tener que en el lóbulo cuadrado, que es esto que estoy marcando acá, vamos a tener una fosa que es la fosa vesicular o lecho vesicular, donde se aloja la vesícula. Junto con la arteria hepática vamos a tener en ese mismo lugar y conducto con el conducto colédoco. Conducto cístico y conducto colédoco. Con respecto al hepatocito, vamos a decir que es una estructura en forma hexagonal, va a tener 6 lados, por consiguiente va a tener 6 vértices. Y en cada vértice vamos a tener una estructura que se llama triada portal.
La triada portal está formada por dos estructuras vasculares y un conducto biliar. Significa que a la triada portal llegan los capilares de la arteria hepática y la vena porta y sale el conducto biliar. De la triada portal, o sea, de los capilares de la arteria y la vena, van a terminar en la vena central, que está en el centro del hepatocito, a través de una estructura que utiliza como puente, que son las venas sinusoides. La vena sinusoides conecta triada portal con, con el centro del hepatocito, que estaría la vena central. Entonces, yo voy a tener el hepatocito, que está en negro, forma hexagonal, y en cada vértice vamos a tener la triada portal. Capilares de arteria hepática, capilares de porta y vamos a tener el conducto biliar. Las dos estructuras vasculares van a terminar en la vena central, en el centro del hepatocito, a través de esto que está acá, estas flechas, que marcaría las venas sinusoides. Después, todas las venas centrales de todos los hepatocitos se juntan y forman lo que sería tres troncos con el nombre de vena suprahepática derecha, vena suprahepática media y vena suprahepática izquierda, que van a finalizar en la vena cava inferior. Recién finalizan ahí. Aquí tenemos una imagen, un gráfico coronal mostrando la vena cava inferior y las tres venas suprahepáticas, la derecha, la media, la izquierda. Si seguimos vamos a encontrar una afluentes, o sea que una vena que llega a la vena cava, en este caso al lado derecho, la vena gonadal derecha, vena renal izquierda, derecha, vena renal izquierda, y esta rama que está acá, este afluente que está acá, no rama, sería la vena gonadal izquierda. Esto es vena renal izquierda y por encima tengo la arteria mesentérica superior y 1 centímetro por encima el tronco celíaco. Bueno, el sistema porta vamos a tener vena mesentérica superior a la derecha, vena mesentérica inferior a la izquierda, vena esplénica a la izquierda también, y la unión de la vena mesentérica inferior y la vena esplénica, el tronco espleno-mesalaico. La unión del tronco espleno-mesalaico y la vena mesentérica superior forman la vena porta. Bueno, acá tenemos un plano axial de una tomografía de abdomen mostrando esto es aorta, tronco celíaco dando una rama para la derecha y otra para la izquierda. A la izquierda, la arteria esplénica y a la derecha, arteria hepática. Si sigo para atrás, tengo vena porta, lóbulo caudado o despliegue y por detrás, vena cava inferior. Ahí tenemos dos planos axiales, uno en T2 y uno en T1. ¿Por qué es un T2? El hígado está hipointenso, la vía biliar está hiperintensa, el estómago, yo tengo curvatura menor, curvatura mayor, el estómago está con líquido en el interior y el líquido está blanco, hiperintenso. Y veo la médula con el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, es un T2. En cambio, en el T1 veo el vaso en T1 y T2 es isointenso. En cambio, el hígado, a diferencia del T2, es isointenso. El hígado en T2 era hipo, el hígado en T1 es iso. Y yo tengo la médula y lo que rodea el anillo negro que rodea a la médula es líquido cefalorraquídeo. El líquido negro sería un T1. No se puede utilizar como referencia a la grasa, porque la grasa en T1 y T2 es blanca, así que no se puede utilizar los vasos, porque los vasos en T1 y T2 son negros porque tienen vacío de flujo. Bueno, ahí tenemos las partes de la vesícula, tienen forma de pera, ubicado en el hipocondrio derecho, en el lóbulo cuadrado, en una estructura que se llama lecho vesicular. Y tengo fundus, cuerpo, cuello, esta sería la bolsa de Harman, el bacinete, que es el acodamiento que hace el cuello, y el conducto cístico. El conducto cístico y el hepático común van a formar el colédoco. El colédoco con el de Wilson, o el pancreático, va a formar la ampolla de Vater que va a desaguar en la segunda porción del duodeno en una estructura que se llama papila mayor, que la papila mayor es una protuberancia que hay en la luz de la segunda porción del duodeno.
Ahí tenemos las regiones que recorre el colédoco. Acá le faltaría lo que sería la porción horizontal, la primera porción del duodeno. Tengo una porción supraduodenal, o sea, arriba del duodeno, retroduodenal, detrás del duodeno, intrapancreática, o sea, en la cabeza del páncreas, intraduodenal, dentro del duodeno, o sea, en la papila mayor. Ahí tenemos vista por un endoscopio. Esto es la luz del duodeno y vemos la papila mayor. Dentro de la papila mayor voy a tener la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi, que el esfínter de Oddi sería la válvula que regula el paso de la bilis. Ahí tenemos una colangioresonancia. Recuerden que la colangioresonancia no utiliza contraste para hacer el estudio, salvo que el paciente no esté en ayunas y necesitamos que el duodeno y el estómago, al no estar en ayunas, sacar sería cambiar la intensidad del líquido. Porque a veces esta intensidad, como tiene líquido, me puede tapar alguna estructura de la vía biliar. Entonces le doy una taza de mate cocido y se utiliza como contraste negativo y me queda todo opacificado el duodeno y el estómago. Tenemos segunda porción del duodeno, esto es colédoco, Wirsung, vejiga, ¿sí? Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Esto es un plano coronal, es un T2, mostrando lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo, estómago, ¿sí? Vesícula, colédoco, segunda porción del duodeno. Con respecto al páncreas, vamos a decir que está ubicado en el epigastrio, ¿sí? Y vamos a hablar de las relaciones también. Hay muchas preguntas en el parcial con respecto a las relaciones de cada estructura. Vamos a ver que va a tener el proceso uncinado, que es la cabeza del páncreas que hace una vuelta hacia adentro, ¿sí? Que se conoce como el nombre de proceso uncinado. Cabeza, cuello, cuerpo y cola. Va a tener una longitud de 15 a 20 centímetros y las medidas son 3, 2, 1, cabeza, cuerpo y cola. Esas son las medidas del páncreas. El páncreas se va a relacionar con la cabeza, la segunda porción del duodeno. La cola del páncreas con el hilio esplénico. Se va a relacionar con el riñón izquierdo y se va a relacionar con el estómago. Estas son las relaciones del páncreas. ¿Sí? Acá, como les dije a ustedes, segunda porción del duodeno, hilio esplénico. ¿Sí? El hilio esplénico, recuerden que es la porción visceral del vaso. Detrás del estómago, delante del riñón izquierdo y a nivel de L2. Con respecto a las relaciones del vaso, vamos a ver que está relacionado con la cola del páncreas. ¿Se acuerdan que dijimos que la cola del páncreas está relacionada con el hilio esplénico? ¿Sí? Entonces, la cola del páncreas se relaciona con el hilio esplénico, que sería la puerta de entrada de paquete báculo nervioso. Curvatura, esto sería la curvatura mayor del estómago, ángulo esplénico del colon, ¿sí? Riñón izquierdo y el arco costal 9, 10 y 11. Recuerden que el vaso va a tener impresiones. Las impresiones son las estructuras que se apoyan en el vaso y dejan una marca. Y vamos a tener una impresión cólica, una renal y una gástrica. Son las tres estructuras que se apoyan en el vaso. Con respecto al vaso, vamos a ver que es bastante particular el tema de la irrigación y drenaje. ¿Por qué? Porque la irrigación está dada por la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco y transcurre encima del páncreas en forma tortuosa o sinuosa. En cambio, la vena, que es recta, va por debajo del páncreas, ¿sí? Y en forma bien recta y de mayor diámetro. Con respecto a las relaciones del riñón, vamos a ver que el riñón derecho se va a relacionar con el lóbulo hepático derecho, pilar del diafragma, el lado derecho, psoas, se relaciona con suprarrenal, colon ascendente. Esas serían las relaciones del riñón derecho. Con respecto al riñón izquierdo, vamos a tener que se relaciona con el vaso,
pilar del diafragma izquierdo, psoas, glándulas suprarrenales, páncreas, ¿sí? Esas son las relaciones del riñón, de ambos riñones. Sigo. Con respecto a la protección del riñón, vamos a hacer hincapié en esto. La primera capa que tapiza al parénquima renal se llama cápsula renal. No es lo mismo cápsula renal, ¿sí?, que la parte cortical. Nosotros vamos a tener en el parénquima renal la parte medular y la parte cortical. La parte medular donde están las pirámides, la parte cortical, el espacio que hay entre medio de las pirámides donde está la parte vascular. ¿Sí? Entonces no confundan cortical con cápsula. Cápsula es la capa más externa que tapiza el riñón, el parénquima renal. Después la segunda capa es la grasa perirrenal. Después viene un repliegue del peritoneo que es la fascia renal o fascia gerota. Y por último, la grasa pararrenal. Son todos los medios de protección del riñón. Bien, con respecto a la irrigación de las suprarrenales, vamos a tener que 3 arterias van a irrigar las suprarrenales. ¿Sí? La rama superior, la rama media y la rama inferior. La rama superior que irriga la suprarrenal es rama de la arteria frénica inferior. La rama media es rama directamente de la aorta abdominal, que sería la suprarrenal. Y la rama inferior sería rama de la arteria renal. Con respecto al drenaje, sencillo. Una vena va a traer toda la sangre de ambas suprarrenales y van a desaguar en la vena renal izquierda correspondiente. Si hablamos de las relaciones, tenemos que esto que está acá es la glándula suprarrenal derecha. Hacia la derecha, lóbulo hepático derecho. Hacia la izquierda, pilar del diafragma derecho. Hacia anterior, vena cava inferior. Y hacia inferior, polo superior del riñón derecho. Acá tenemos la otra suprarrenal. Hacia la derecha, pilar del diafragma izquierdo. Hacia la izquierda tengo el vaso. Hacia anterior tengo páncreas. Y hacia abajo, polo superior del riñón izquierdo. Con respecto al retroperitoneo, es el espacio ubicado entre el peritoneo parietal posterior y el plano muscular posterior del abdomen. Este espacio que está acá sería el retroperitoneo. Y va a tener un límite superior que sería el diafragma. Un límite inferior, una línea bicristal. Un límite anterior sería las 3P, peritoneo parietal posterior. Y el límite posterior, el plano muscular posterior del abdomen. Con respecto a las fascias, vamos a ver que son repliegues del retroperitoneo que van a dividir al retroperitoneo. Son repliegues del peritoneo que van a dividir al retroperitoneo. Y vamos a tener 3 fascias. Fascia renal anterior, fascia renal posterior y fascia lateroconal. Esto que está acá, las 3P, sería peritoneo parietal posterior. 2 fascias van a formar un espacio. Fascia renal anterior más las 3P es fascia renal anterior. Fascia transversal más fascia renal posterior, espacio renal posterior. Y la fascia renal anterior más fascia renal posterior, espacio lateroconal. Si lo paso a un gráfico sería peritoneo parietal posterior, fascia renal y entre medio espacio renal. Fascia transversal y fascia renal posterior, entre medio espacio renal posterior. Y este triángulo que está acá, formado por la unión de la fascia renal anterior y posterior, que se continúa hacia adelante, vamos a tener la fascia lateroconal, que va a formar el espacio lateroconal, que vamos a tener una imagen parcial de colon descendente en el lado izquierdo y colon ascendente del lado derecho. Bueno, ahí tenemos la relación de los grandes troncos, la vena cava inferior, la aorta abdominal y el sistema portal. Vena cava inferior con las 2 venas renales, vena renal derecha, vena renal izquierda, es el doble longitud la vena renal izquierda con respecto a la derecha. ¿Por qué? Por el trayecto que tiene que hacer para encontrar la vena cava inferior que está a la derecha. Después tenemos la aorta abdominal,
tronco celíaco 1 centímetro por debajo, la arteria mesentérica superior, que marca el número 5. Y recuerden, por debajo de la arteria mesentérica superior transcurre la vena renal izquierda. Lo que marca acá serían las 3 ramas del tronco celíaco: arteria hepática, arteria esplénica y arteria estomática. Con respecto al sistema porta, las venas mesentérica superior, vena mesentérica inferior, vena esplénica, tronco espleno-mesaraico y esto que está acá, vena porta. Una imagen, un T2, mostrando un axial T2. Esto es vena cava inferior. La colita que tenemos acá es que está recibiendo la vena renal izquierda, aorta abdominal y arteria mesentérica superior. Esto sería un T2, un axial T2 con supresión grasa. ¿Sí? Líquido, lo tengo líquido, vacío flujo, esto es vesícula, vacío flujo, cálculo. Sería aorta abdominal, vena cava inferior, vena renal izquierda. Si esto es vena renal izquierda y esto que está acá es arteria mesentérica superior, significa que esto es el compás aórtico mesentérico. Bueno, una imagen mostrando la arteria hepática, porta, vena cava y entre medio lo que limita porta de cava, que fue pregunta del trabajo práctico, lóbulo caudado. Bueno, tenemos los grupos musculares anterior, lateral y posterior del abdomen. En la parte posterior tengo los dos psoas a los laterales de la columna lumbar. Detrás tengo el cuadrado lumbar y detrás tengo a los laterales de las apófisis espinosa, tengo los paraespinales. Luego, dorsal ancho. Hacia los laterales tengo de afuera hacia adentro oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso. Y hacia anterior, recto anterior derecho, recto anterior izquierdo. Si alcanzan a ver, hay una membrana que divide a los músculos y lo contiene. Es la aponeurosis. Cuando llega hacia la anterior, esa aponeurosis tapiza los músculos rectos y se unen en la línea meneplano medio-sagital, que se conoce como línea alba. Bueno, ahí tenemos el útero, las partes del útero, de afuera hacia adentro, perimetrio, miometrio y endometrio. Esas son las partes del útero. Con respecto a la parte más interna, como es mucosa, en un T2 siempre lo vamos a ver hiperintenso. Entonces, yo tengo el cuello, el istmo, ¿sí? El cuerpo y las trompas de Falopio. Si lo paso a una imagen, esto es un sagital T2, secuencia que nunca debe faltar en una pelvis de hombre o mujer. De anterior hacia posterior, pubis, vejiga, útero, recto. Y entre medio de las estructuras hay espacios. Esos espacios lo ocupa el peritoneo cuando se apoya acá arriba y cae entre medio de las estructuras formando fondos de saco. Acá tenemos las partes del útero, de afuera hacia adentro, perimetrio, miometrio y la capa más mucosa, el líquido, endometrio. Ahí tenemos la próstata y vamos a tener las relaciones. La relación superior, vejiga, vesícula seminal. La relación posterior, recto. La relación inferior, periné o el piso muscular de la pelvis. Y la relación anterior, el pubis. Ahí tenemos otro sagital T2 mostrando una pelvis masculina, vejiga, pubis, próstata y esto que está acá, recto. Otra más, un T2 mostrando pubis, vejiga, próstata y recto. Bueno, ahí tenemos las distintas fases. Sin contraste, fase arterial, puedo distinguir la cortical de la medular, fase arterial. El riñón está todo blanco o en equilibrio, fase venosa. El riñón está en la pelvis renal, fase tardía o en excreción. Acá tenemos una fase tardía. Si bien no tenemos los riñones, pero sí nos damos cuenta que estos son los psoas y por delante de los psoas transcurren los uréteres. Si los uréteres están blancos, significa que está en excreción, que está excretando. ¿Sí? Bueno, otro axial T2 mostrando
vena ácigos a la derecha, vena hemiácigos a la izquierda. Otra imagen más mostrando esto que está acá, aorta abdominal, vena renal izquierda, vena cava, el ojo del pescado, colédoco y arteria mesentérica superior. Por consiguiente, compás aórtico mesentérico. Bueno, es una imagen infiltrada, no tiene nada que ver con abdomen, pero siempre hay imágenes infiltradas. Una tomografía de tórax con contraste mostrando la aorta ascendente, esto es vena cava superior, tronco de la arteria pulmonar, rama derecha, aorta descendente y bifurcación de la tráquea, que serían bronquio fuente derecho, bronco fuente izquierdo. Significa que esto es mediastino inferior. Bueno, otro plano axial, donde vesícula, lóbulo hepático derecho, ambos riñones y vaso, ¿sí? Esto que tiene contraste es la segunda porción del duodeno que se relaciona con la cabeza del páncreas. Vena mesentérica superior. Esto sería las partes del páncreas, cuello, cuerpo y cola. Recto por detrás, vena esplénica, aorta abdominal, vena renal izquierda. Y que está recibiendo la vena cava, en este caso está recibiendo la vena renal izquierda. Bueno, otra imagen también de abdomen, una tomografía, y lo que está mostrando acá es la vena cava inferior que ya se formó por las dos venas ilíacas. En el mismo lugar donde se forma la vena cava inferior, se bifurca la aorta abdominal, dando las arterias ilíacas primitivas derecha e izquierda. Músculo recto anterior derecho, los tres músculos del abdomen, la parte lateral, transverso, oblicuo interno, oblicuo externo, psoas, ¿sí? Estos cuadrolumbar y paraespinales. Ahí tenemos un T1, ¿sí? La vesícula negra es un T1. La grasa intraperitoneal está negra, T1 con supresión grasa, y los vasos están blancos. T1 con supresión grasa con contraste, ¿sí? Mostrando riñón derecho, vaso, lóbulo hepático derecho, vejiga, porta, lóbulo caudado. Esto sería vena cava inferior y esto que está acá, suprarrenal derecha. Esto que está acá, parte del yeyuno, ¿sí? Y esto que está acá, colon transverso. Una estructura hipointensa en el centro del páncreas es el conducto de Wilson. Bueno, acá mostrando imágenes de los planos musculares, estamos a la altura de cresta ilíaca, es una tomografía, grasa negra, hueso blanco, es tomografía, ¿sí? Sería músculo transverso, derecho, después tenemos el oblicuo interno y oblicuo externo. Otra imagen más mostrando, esto es el cuerpo de la vértebra y a los laterales los músculos psoas. El músculo psoas cuando pasa por la fosa ilíaca se fusiona con el ilíaco formando el psoas ilíaco que ambos van a terminar en el trocánter menor. Bueno, ahí tenemos una imagen de la bifurcación de la aorta y la formación de la vena cava inferior. Ahí tenemos venas ilíacas primitivas y arterias ilíacas primitivas. Acá tenemos, esto es un CEPRE y esto es una colangioresonancia. Son dos estudios para la vía biliar. ¿Sí? En este caso en estándar, radiología, con ARCON-C, y esto es en resonancia. Esto, el número 4, marcaría el endoscopio, ¿sí? Esto sería el colédoco. Bien, parte de la vesícula, cístico, el hepático común, el cístico con el hepático común van a formar el colédoco. Y después la ampolla justo acá donde se unen estos dos, la ampolla de Vater. Un plano coronal T2, ¿sí? Mostrando la vía biliar con el colédoco y la vesícula. Y vacío flujo en el interior de la vesícula sería calcio. Recuerden que el calcio, como no tiene agua, tiene vacío flujo.
Otra imagen más mostrando una colangioresonancia. Esto es un negativo de una colangioresonancia. Conducto pancreático, ¿sí? Esto es una tomografía, líquido negro mostrando, ¿sí?, el conducto pancreático. Otra colangio, ¿sí?, mostrando en este caso la vesícula, el cístico, el colédoco, el de Wilson, el hepático derecho, izquierdo, y este es el hepático común. Línea alba, ¿se acuerdan que la línea alba era una aponeurosis que tapizaba los músculos laterales? Después envolvía los rectos anteriores y ambos se unían en el plano medio sagital con el nombre de línea alba. Esta imagen muestra el pilar del diafragma izquierdo o crura diafragmática. Bueno, o un T2 mostrando el líquido en la vesícula, en la vejiga. Esto es pubis, esto es vejiga, próstata, recto. Y esta es la parte más terminal del recto, ¿sí? Y el canal raquídeo, donde vemos el líquido cefalorraquídeo y los filetes de la cola de caballo. Y por último, el promontorio. Otra pelvis masculina, pubis, vejiga, próstata y recto. Otra pelvis, en este caso femenina, pubis, esto sería vejiga, útero, la parte del útero sería perimetrio, miometrio y endometrio, en la línea blanca, ¿sí? El músculo, la parte anterior, y después tenemos el recto y por último el sacro. Una tomografía axial con contraste mostrando la aorta abdominal dando las arterias renales, renal derecha y arteria renal izquierda. Por delante de las arterias renales tengo la vena renal, en este caso vena renal izquierda. Y el rojo marca el lóbulo hepático derecho. Bueno, una imagen, esto es una tomografía sin contraste, el riñón está bien gris, no tiene contraste endovenoso y veo una imagen cálcica en la cabeza del páncreas, ¿sí? Justo en la cabeza del páncreas sería que la porción del colon que está por dentro de la cabeza del páncreas tiene un cálculo. Y por último, las tres partes del compás aórtico mesentérico. Yo tengo acá arriba proceso uncinado, acá tengo tercera porción del duodeno, tiene líquido, tiene aire, y acá tengo una estructura que va a desaguar en la vena cava inferior, que pasa por delante de la aorta y detrás de la arteria mesentérica superior, vena renal izquierda. Hacia posterior de la vena renal izquierda tengo la arteria renal izquierda. Esto sería arteria mesentérica superior y esto es vena mesentérica superior. Por consiguiente, este espacio es el compás aórtico